Para millones de telespectadores que siguieron su tranquila vida en la naturaleza, Tom Orr se convirtió en la encarnación de un arquetipo americano en vías de extinción. Era el trabajador del cuero que convertía pieles crudas en herramientas y prendas de vestir con nada más que paciencia y habilidad. Era el montañés que se alejaba de las ciudades, las autopistas y las multitudes, eligiendo en su lugar una cabaña en lo profundo de los bosques del valle del río Yaak. Para quienes le admiraban, su vida parecía la declaración definitiva de libertad, un hombre que rechazaba el ruido de la sociedad moderna y volvía a una forma de vida más sencilla y antigua. Pero la historia detrás de esa elección era mucho más complicada de lo que la mayoría de la gente cree. El viaje de Tom a las tierras salvajes no solo tenía que ver con la independencia o con la atracción romántica de los paisajes indómitos. De un modo que rara vez admitía ni siquiera a sí mismo, también tenía que ver con la huida. Mucho antes de que las cámaras llegaran a documentar su vida, había dejado atrás a un hijo en Illinois, un niño que se convertiría en un hombre que llevaba consigo una pregunta que nunca parecía encontrar respuesta. ¿Por qué había desaparecido su padre sin dejar rastro? Durante 30 años, Michael Orr vivió con ese silencio. No hubo llamadas telefónicas ni cartas, ni siquiera un último adiós. Su padre simplemente se había esfumado en los vastos espacios del oeste americano, dejando tras de sí solo fragmentos de memoria y un apellido que poco a poco empezó a parecer más un misterio que una conexión. La verdad permaneció enterrada durante décadas, oculta bajo las tranquilas rutinas de la vida en la naturaleza de Montana. Solo salió a la superficie durante algo tan cotidiano como un día de limpieza. El descubrimiento tuvo lugar en la remota cabaña de los Orr en el valle de Yaak, un lugar tan aislado que las tormentas invernales pueden aislarlos del mundo exterior durante semanas. Nancy Orr había decidido pasar el día organizando el desorden que se acumulaba de forma natural tras décadas de vida fuera de la red. Cajas de herramientas, fardos de restos de cuero, tarros de productos químicos para el curtido y pilas de equipos habían ido llenando poco a poco los rincones de la cabaña a lo largo de los años. Detrás de una pila de material de curtido y viejas herramientas para trabajar el cuero, Nancy encontró una caja de cartón sellada con tiras de cinta aislante que hacía tiempo que se habían secado y amarilleado con el paso del tiempo. Al principio no parecía más que un almacén olvidado, pero cuando levantó la caja y le dio la vuelta observó algo que la hizo detenerse. Marcas postales, sellos descoloridos y fechas que se remontaban a principios de los años 2000. El paquete iba dirigido a Tom a través de un pequeño apartado de correos de Trego, Montana, el único lugar al que ocasionalmente podía llegarles el correo en una región por la que rara vez circulaban camiones de reparto. Vivir tan alejados de la red como ellos significaba que la mayor parte de la correspondencia tenía que pasar por ese apartado lejano antes de llegar finalmente a la cabaña. Los ojos de Nancy se movieron lentamente hacia el remitente impreso en la esquina. En cuanto lo leyó, se le apretó el estómago. El nombre era inmediatamente reconocible: Michael Orr, el hijo del que Tom nunca había hablado. El hijo cuya existencia rondaba silenciosamente en el trasfondo de su matrimonio, pero que rara vez era reconocido en voz alta. Nancy sabía lo de Michael desde mucho antes de casarse con Tom, en 1975. Durante sus primeras conversaciones, Tom había mencionado que había estado brevemente casado durante sus años de rodeo, y que de aquella relación había nacido un hijo. Pero hablaba de ello con distanciamiento, describiéndolo como un error cometido en la juventud, más que como un capítulo de la vida que seguía teniendo un peso emocional. Había insistido en que el pasado había quedado atrás, que la vida que estaban construyendo juntos en Montana estaría libre de las obligaciones y las decepciones de las que creía haber escapado al marcharse de Illinois. Con el tiempo, Nancy aprendió a no insistir en el tema. Tom tenía una forma silenciosa de cerrar las puertas cuando las conversaciones se acercaban demasiado a partes de su vida que prefería olvidar. Pero ahora sostenía una caja llena de cartas. 17. Cada sobre llevaba una fecha distinta que abarcaba 13 años desde 2001 hasta 2014. Ninguna de ellas había sido abierta. Nancy levantó con cuidado uno de la pila y observó cómo cambiaba la caligrafía de un sobre a otro. Las primeras cartas mostraban una impresión cuidadosa, casi vacilante,
la de alguien que intenta asegurarse de que cada palabra sea clara. Los sobres posteriores llevaban una caligrafía más segura, la de un hombre que se había hecho mayor, mientras esperaba una respuesta que nunca llegaba. Se quedó de pie en la silenciosa cabaña sosteniendo la caja sin saber qué hacer. Una parte de ella quería devolverla al lugar donde la había encontrado, enterrándola de nuevo bajo restos de cuero y herramientas para que Tom nunca tuviera que enfrentarse a ella. Eso preservaría el incómodo silencio que había existido durante décadas. Pero otra parte de ella sabía que ignorar las cartas solo prolongaría una cuestión que ya había esperado demasiado. Antes de que pudiera decidirse, la puerta de la cabina se abrió. Tom entró y se detuvo en cuanto vio lo que llevaba en la mano. Se le fue el color de la cara. Su expresión reveló algo de lo que Nancy nunca antes había estado completamente segura. Había sabido que esas cartas existían. De algún modo, en algún momento se había dado cuenta de que Michael intentaba llegar a él, y había decidido no abrirlas. El silencio entre ellos se extendía por la habitación como una barrera física. Durante 30 años habían evitado hablar de la primera familia de Tom, manteniendo un acuerdo tácito de que el pasado permanecería enterrado. Ahora ese frágil arreglo se había hecho añicos. Tom alargó la mano y cogió la caja de las manos de Nancy. Incluso después de décadas trabajando el cuero, colocando trampas y sobreviviendo a duros inviernos que dejaban exhausta a la mayoría de la gente, sus manos temblaban ligeramente. Colocó la caja sobre su mesa de madera hecha a mano, pero no hizo ademán de abrirla. Permaneció allí entre ellos como una puerta sellada a una vida que había pasado décadas tratando de olvidar. Nancy formuló por fin la pregunta que había vivido silenciosamente en su mente durante años. ¿Había tenido él alguna vez intención de responder o abandonar a su primera familia? Había sido una decisión que pensaba llevarse a la tumba, sin mirar nunca atrás. Cuando Tom finalmente respondió, su sinceridad fue mucho más dolorosa de lo que podría haber sido cualquier mentira. Admitió que siempre había planeado mantener el secreto enterrado. En su mente, contactar con Michael solo reabriría heridas y crearía más dolor para todos los implicados. Parecía más fácil, más seguro, permanecer en silencio y dejar que los años siguieran pasando. Mucho antes de convertirse en un artesano solitario en las montañas, Tom había sido un joven jinete de rodeo que viajaba por el polvoriento circuito de estadios de pequeños pueblos del Medio Oeste. Su carrera en los rodeos comenzó a finales de los 1950s, cuando apenas tenía 20 años. El circuito ofrecía una extraña combinación de libertad y peligro que le atraía profundamente. Los jóvenes seguían los rodeos de pueblo en pueblo, persiguiendo modestos premios en metálico, y la emoción de las multitudes vitoreándoles, mientras intentaban mantenerse montados en animales lo bastante poderosos como para matarles si perdían el control, aunque solo fuera un instante. Tom se especializó en la monta de broncos, una prueba brutal que exigía fuerza e intrepidez, pero también poseía otra habilidad que resultó mucho más fiable que las ganancias del rodeo. Mientras otros jinetes luchaban por sobrevivir solo con el dinero de los premios, Tom construía sillas de montar, reparaba aperos y fabricaba el equipo en el que confiaban los vaqueros. Sus manos eran capaces de transformar pieles crudas en equipos bellos y duraderos. Fue durante este periodo cuando conoció a Patricia Summers en 1960 en un rodeo en Springfield, Illinois. Patricia no había acudido al evento porque le encantara la cultura del rodeo. En realidad, en privado, consideraba este deporte temerario e innecesariamente peligroso. Pero la tranquila intensidad de Tom y la serena confianza que transmitía le diferenciaban de los vaqueros más ruidosos y fanfarrones que le rodeaban. Se casaron rápidamente. En aquel momento, ambos creían que su conexión era lo suficientemente fuerte como para superar sus diferencias. Pero lo cierto era que su relación se había construido más sobre la química que sobre la compatibilidad. 2 años después, en febrero de 1962, nació su hijo Michael. Para entonces la carrera de rodeo de Tom ya había empezado a estancarse. Era bueno, pero no lo bastante excepcional como para dominar el deporte. Mientras tanto, los constantes viajes que exigía el circuito creaban tensiones en casa. Patricia quería estabilidad. Tom se sentía inquieto dentro de cualquier rutina que se pareciera a la vida doméstica convencional. Durante un tiempo,
Trató de adaptarse, aceptó trabajos estables en la marroquinería y limitó sus apariciones en rodeos a eventos locales que le permitieran permanecer cerca de su familia. Pero el intento de asentarse en la paternidad se sintió como si una jaula se cerrara a su alrededor. Cada día de rutina reforzaba la creciente convicción de que había cometido un error casarse y formar una familia antes de comprenderse realmente a sí mismo. El punto de ruptura llegó cuando Michael tenía solo 18 meses. Tras regresar de un rodeo de fin de semana, Tom encontró a Patricia esperándole con un ultimátum. Ella podía ver su infelicidad y sabía que la tensión en su hogar iba en aumento. Le exigió que eligiera el circuito de rodeo o su familia. Lo que ella esperaba que le obligara a volver a comprometerse tuvo el efecto contrario. Tom interpretó el ultimátum como un permiso para marcharse. Al cabo de una semana metió sus herramientas para trabajar el cuero y un puñado de pertenencias en un camión y se dirigió al oeste hacia Montana. Había oído que allí se necesitaban fabricantes de sillas de montar y la inmensidad del desierto prometía una vía de escape de las expectativas y responsabilidades que no se sentía preparado para asumir. No se despidió de Michael. En su mente el niño era demasiado pequeño para acordarse de él de todos modos. 6 meses después, Patricia recibió por correo los papeles del divorcio desde Montana. Tom nunca pidió la custodia ni un régimen de visitas. Legal y emocionalmente cortó la relación por completo. Al cabo de 2 años, Patricia volvió a casarse. Su nuevo marido adoptó a Michael y le dio la figura paterna estable que Tom creía que nunca podría llegar a ser. Durante décadas, Tom se dijo a sí mismo que marcharse había sido la opción más amable. Se convenció de que una ausencia limpia era mejor que quedarse y convertirse en un padre resentido, atrapado en una vida que no quería. Pero ahora sentado ante una mesa de madera en una remota cabaña de Montana con 17 cartas sin abrir entre él y el pasado, esa justificación se sentía de repente mucho menos segura. La racionalización permitió a Tom construir una nueva vida en Montana, sin culpas ni miradas retrospectivas, convenciéndose a sí mismo de que todo el mundo estaba mejor con una ruptura limpia que con la implicación a medias de alguien psicológicamente incapaz de ser un padre adecuado. Conocer a Nancy en 1973 supuso una oportunidad para la reinvención, presentándose Tom como alguien que nunca había estado casado ni había tenido hijos. Simplemente un solitario trabajador del cuero, que prefería las montañas a las personas y valoraba la independencia por encima de los enredos domésticos que la mayoría de la gente consideraba esenciales para una vida completa. Nancy acabó enterándose de lo de Patricia y Michael a través de un comentario casual que Tom hizo en un momento de descuido. Aún así, su caracterización de ese periodo como un breve error de juventud desalentó una investigación más profunda de los sentimientos o las obligaciones actuales que pudiera sentir hacia el hijo que había abandonado más de una década antes. El hijo que no dejaba de escribir Michael Orr creció sabiendo que su padre biológico le había abandonado cuando era pequeño y que su padre adoptivo le proporcionó una estabilidad y un amor que hicieron que la ausencia de Tom se sintiera menos devastadora de lo que podría haber sido sin esa paternidad sustituta. Pero la adolescencia trajo consigo una curiosidad natural por los orígenes biológicos y por el hombre que había aportado la mitad de su material genético, pero nada de su presencia, interés o cuidado. Patricia proporcionó información mínima, explicando que Tom había sido un vaquero de rodeo, que se había mudado a Montana y cortado todo contacto, dejando claro a través de su renuencia a discutir los detalles que el abandono todavía le dolía incluso décadas después, y que consideraba la partida de Tom una traición imperdonable a las responsabilidades que todo padre debe honrar independientemente de los deseos personales. El primer intento de Michael de ponerse en contacto con Tom llegó a la edad 16, una carta enviada a la última dirección conocida de Montana que Patricia había conservado de la correspondencia de divorcio de más de una década. La carta fue devuelta como imposible de entregar, ya que Tom se había adentrado más en la naturaleza y había establecido una existencia fuera de la red que hacía imposible la entrega de correo convencional. Los intentos posteriores a través de sus 20 arrojaron resultados similares. Cada sobre devuelto representaba otra confirmación de que su padre biológico o bien no quería ser encontrado o bien había desaparecido tan completamente en la naturaleza salvaje de Montana que los métodos de búsqueda estándar resultaban ineficaces. La era de Internet
transformó las capacidades de búsqueda de Michael, los sitios web de genealogía y las bases de datos de registros públicos, permitiéndole rastrear los movimientos de Tom, a través de Montana, con una precisión cada vez mayor, a pesar de la aparente preferencia de su padre por permanecer inencontrable. Descubrió que Tom se había casado de nuevo, que él y Nancy vivían en algún lugar del valle del río Yauke, y que Tom trabajaba como artesano del cuero y guía de caza, que había alcanzado una modesta fama en ciertos círculos por sus habilidades tradicionales y su rechazo a las comodidades modernas. La información sugería que Tom estaba vivo y presumiblemente accesible, lo que hizo que su silencio continuado se sintiera más como un rechazo deliberado que como una simple incapacidad para recibir comunicación. Michael reanudó la escritura de cartas en 2001, después de encontrar un apartado de correos de Trago que aparecía en un sitio web de artículos de cuero, en el que se exhibían las sillas de montar y los trabajos de tachuela personalizados de Tom. Las cartas empezaban siendo formales y cuidadosamente neutras. Michael se presentaba y explicaba que no albergaba ningún enfado por el abandono, sino que simplemente quería establecer alguna conexión con su padre biológico y quizás comprender las circunstancias que habían llevado a la marcha de Tom. Incluía fotografías en las que aparecía su propia familia, su mujer y sus dos hijas, que representaban a los nietos de Tom, tanto si él los reconocía como si no, con la esperanza de que la prueba de que Michael había conseguido llegar a una edad adulta estable pudiera suscitar una respuesta o al menos un reconocimiento. Cuando pasaban los meses sin respuesta, las cartas de Michael se volvían más crudas y directas desde el punto de vista emocional y planteaban preguntas punzantes sobre por qué Tom se sentía justificado por su total abandono y si alguna vez se había preguntado por el hijo que había dejado atrás. Escribía sobre momentos clave en los que la ausencia del padre se sentía especialmente aguda: el día de su boda, los nacimientos de sus hijas, la muerte de su padre adoptivo a causa de un cáncer, acontecimientos que le hacían plenamente consciente de la decisión de Tom de permanecer desconectado de una familia que le habría acogido a pesar de las décadas de ausencia. La falta de respuesta a estas vulnerables revelaciones dolió más que el abandono original. El Michael adulto comprendió que su padre estaba eligiendo activamente el silencio en lugar de que circunstancias ajenas a su voluntad le impidieran el contacto. En 2014, la última carta de Michael reconocía su derrota, escribiendo que cesaba en sus intentos de establecer una relación con alguien que claramente no deseaba una conexión. La carta expresaba tristeza más que enfado. Michael señalaba que sus hijas crecerían sin conocer a su abuelo biológico, porque Tom había elegido el aislamiento en lugar de la familia, la soledad en lugar de las relaciones complicadas y turbias que la mayoría de la gente consideraba esenciales para una vida con sentido. Le deseaba lo mejor a Tom con la paz que hubiera encontrado en la naturaleza de Montana, y añadía que esperaba que la soledad mereciera la pena por el precio que Tom había pagado al abandonar las relaciones y los vínculos familiares que la mayoría de la gente habría atesorado. Esa última carta se unió a las demás sin abrir en la caja que Nancy descubriría una década después. Las palabras de Michael se conservaron sin leer como testimonio del empeño de Tom por evitar la confrontación con el pasado que había dejado atrás deliberadamente cuando huyó de Illinois hacia las tierras salvajes de Montana. Las cartas representaban la prueba de la persistencia de Michael y la obstinada negativa de Tom a comprometerse, documentando una relación unilateral en la que el hijo seguía tendiendo la mano al padre, que solo respondía mediante una ausencia estratégica continuada. Nancy sabía lo de Michael desde el principio de su relación con Tom. La revelación llegó durante una acampada en la que Tom bajó la guardia por el whisky en el aislamiento de las tierras salvajes y confesó que se sentía más seguro allí que en la ciudad, donde la conversación podría ser escuchada o interrumpida. Le había hablado de Patricia y del bebé que había dejado atrás, caracterizándolo como un error cometido cuando era demasiado joven para comprenderse a sí mismo o lo que realmente quería de la vida. Le había pedido a Nancy que entendiera que no estaba hecho para la paternidad, que abandonar a Michael había sido la opción más amable, dadas sus limitaciones psicológicas y su profunda inadaptación a las responsabilidades parentales que habrían perjudicado a todos
si se hubiera obligado a mantener una implicación inadecuada. Nancy había aceptado esta explicación a 24, lo bastante joven como para creer que el amor podía superar cualquier complicación y que la aparente devoción de Tom por ella representaba una capacidad de compromiso que sencillamente no había existido durante su breve primer matrimonio. Se había convencido a sí misma de que Michael estaba mejor sin Tom que tener un padre desinteresado que participaba a regañadientes. Era peor que no tener ningún padre biológico. Esta racionalización le permitió construir una vida con Tom sin sentirse culpable por convertirse en su segunda esposa. Al mismo tiempo, su primer hijo creció sin él, diciéndose a sí misma que la primera familia de Tom era pasado y no afectaba a su presente ni a su futuro juntos. Las cartas representaban la persistencia y la esperanza de Michael y su resignación final, su viaje desde un joven optimista hasta un padre derrotado de mediana edad visible a través de la progresión de los matasellos y las direcciones del remitente que mostraban los propios movimientos de Michael a través de la edad adulta que Tom se había perdido por completo. Nancy se encontró llorando mientras sostenía cartas que no tenía derecho a leer, dolor por el hijo que había estado tratando de llegar a su padre, que deliberadamente permaneció inalcanzable a través del aislamiento geográfico y la obstinada negativa a comprometerse. Enfrentarse a Tom por las cartas, sin abrir, obligó a Nancy a reconocer su propia complicidad en la exclusión de Michael, y su aceptación de la narrativa de Tom sobre su primera familia representó un acuerdo silencioso de que mantener su ideal de naturaleza salvaje importaba más que abordar los asuntos pendientes de Tom o el deseo legítimo de Michael de Bory, la conexión con su padre biológico. Ella se había beneficiado de la elección de Tom de desaparecer en la naturaleza salvaje de Montana, su estilo de vida fuera de la red, y su ubicación remota, haciendo casi imposible que Michael los localizara sin un esfuerzo extraordinario, que Tom claramente esperaba que nunca se materializara. Ella había sido una participante pasiva en el abandono de Tom, al no presionarle nunca para que contactara con Michael, o sugiriendo que las responsabilidades de paternidad no caducaban simplemente porque fueran inconvenientes o incómodas. Lo más doloroso fue darse cuenta de que Tom siempre había sabido de la existencia de las cartas, que las había dejado deliberadamente sin abrir, en lugar de ignorar los intentos de contacto de Michael. Esta revelación transformó la forma en que Nancy entendía a su marido, el hombre que podía atrapar y curtir y sobrevivir a los brutales inviernos de Montana gracias a su habilidad y determinación, y que aparentemente carecía del valor para abrir un sobre de su propio hijo. La hipocresía era asombrosa. Tom se presentaba a sí mismo como alguien que se enfrentaba directamente a los retos y vivía según los valores tradicionales, incluida la responsabilidad personal, pero llevaba décadas eludiendo las responsabilidades básicas que conlleva la paternidad. Nancy exigió a Tom que abriera las cartas y respondiera a Michael, y su enfado sorprendió a ambos dada su personalidad típicamente evasiva ante los conflictos y la aceptación de las limitaciones emocionales de Tom. Ella argumentó que Michael merecía reconocimiento aunque la relación fuera imposible, y que 30 años de silencio habían sido crueles independientemente de las racionalizaciones de Tom para proteger a todos de su paternidad inadecuada. Tom se resistió defendiendo su posición de siempre, de que abrir la comunicación solo causaría dolor, y que Michael presumiblemente había seguido adelante con una vida que no requería la participación o validación de Tom. La discusión se intensificó durante varios días. Nancy amenazando con ponerse en contacto con Michael ella misma si Tom no lo hacía, su ultimátum, representando la primera crisis grave en el matrimonio, que había sobrevivido casi 40 años a través de su acomodación a las peculiaridades y limitaciones de Tom. Ella le dijo a Tom que había aceptado su indisponibilidad emocional y su necesidad de aislamiento. Aún así, ella no podía soportar que siguiera abandonando a un hijo que no había hecho nada malo, salvo nacer de un padre psicológicamente incapaz de cumplir con sus obligaciones parentales básicas. Tom tenía que dar explicaciones a Michael o aceptar que el respeto que Nancy le profesaba estaba fundamentalmente dañado al descubrir el alcance de su cobardía con respecto a su primera familia. Cuando el pasado encontró la montaña, el investigador que finalmente conectó a Michael con la ubicación exacta de Tom era un entusiasta de la genealogía especializado en encontrar personas que se habían hecho deliberadamente inencontrables.
Michael la había contratado tras agotar su propia capacidad de búsqueda, proporcionarle la información que había acumulado sobre la ubicación general de Tom y pedirle que determinara si su padre era realmente ilocalizable o simplemente se negaba a responder a las cartas enviadas a la dirección correcta, necesitando saber si sus décadas de esfuerzo habían fracasado debido a la logística o al rechazo deliberado. La investigadora descubrió a Tom a través de una ruta inesperada. Su aparición en Mountain Men a partir de 2012 había creado un perfil público que contradecía sus décadas anteriores de exitoso anonimato, la exposición televisiva irónicamente haciéndolo encontrable después de años de mantener la invisibilidad a través de la vida fuera de la red. Los episodios que mostraban el estilo de vida remoto de Tom y Nancy incluían suficientes detalles geográficos y referencias locales que alguien familiarizado con el noroeste de Montana podría razonablemente reducir su ubicación a una región específica del valle del río Yaak. El paisaje de fondo y las menciones ocasionales de lugares de interés cercanos proporcionaban pistas que un análisis cuidadoso podría reconstruir. El cruce de esta información con los registros de la propiedad y los registros de apartados de correos llevó a la investigadora hasta la ubicación real de Tom, con una precisión que 30 años de correspondencia nunca habían logrado. La tecnología y las bases de datos de registros públicos hacen que la privacidad sea cada vez más difícil, incluso para las personas que llevan un estilo de vida deliberadamente aislado. Se puso en contacto con Michael con noticias contradictorias. Había encontrado a Tom y confirmado que estaba recibiendo correo en la dirección que Michael había estado utilizando, lo que significaba que todas las cartas que Michael había enviado durante la última década habían llegado presumiblemente a su destinatario, a pesar de no generar ninguna respuesta que hubiera indicado la recepción o el acuse de recibo. Esta confirmación transformó el silencio de Tom de un posible fallo de comunicación en una elección definitiva de ignorar los repetidos intentos de contacto de su hijo. El conocimiento golpeó a Michael más fuerte de lo que lo habría hecho la continua incertidumbre, porque demostraba que el rechazo de su padre era activo y continuo, en lugar de un resultado pasivo de las circunstancias. El investigador advirtió a Michael de que forzar la confrontación con alguien que le había evitado de forma tan persistente podría no producir el reencuentro o la explicación que esperaba, que algunas personas simplemente no eran capaces de asumir la responsabilidad o la vulnerabilidad emocional que requería la reconciliación, y que Michael debía prepararse para la posibilidad de que conocer a Tom en persona solo confirmara sus peores sospechas sobre el carácter y las prioridades de su padre. Michael decidió viajar a Montana de todos modos. Sus hijas son ahora adolescentes que merecen la oportunidad de conocer a su abuelo biológico, incluso si Tom se mostraba tan emocionalmente inaccesible en persona como lo había estado durante décadas de falta de respuesta a las cartas que habían documentado toda la vida adulta de Michael. Michael no se puso en contacto con Tom de antemano, temiendo que una advertencia simplemente provocaría que su padre desapareciera más profundamente en el desierto, donde incluso un investigador decidido no podría rastrearlo. Su experiencia con la evasión de Tom sugirió que darle cualquier oportunidad de evadir la confrontación daría lugar exactamente a ese resultado. En su lugar, Michael condujo a Montana en verano 2023 y apareció sin previo aviso en la cabaña de Tom y Nancy, apostando que enfrentarse a Tom cara a cara sería más difícil de ignorar que las cartas que podrían permanecer sin abrir indefinidamente en cajas ocultas a la vista y a la conciencia. Nancy abrió la puerta reconociendo a Michael de inmediato, a pesar de no haber visto nunca fotografías suyas. El parecido familiar con Tom era innegable y chocante en su intensidad. Sus rasgos y estructura ósea lo marcaban inequívocamente como hijo de Tom, a pesar de las décadas de separación. Se quedó congelada un momento antes de recuperarse lo suficiente como para invitarlo a entrar. Su rostro mostraba culpa y aprensión por la confrontación que había estado temiendo desde que descubrió las cartas sin abrir meses antes, sabiendo que ese momento era inevitable una vez revelada la existencia de Michael, pero esperando que pudiera retrasarse hasta que convenciera a Tom de manejar la situación con cierta responsabilidad. Tom estaba en su taller de cuero detrás de la cabina principal, Nancy explicando la situación a Michael. Al mismo tiempo esperaban a que ella recuperara a Tom y forzara la reunión que 30 años de evasión
habían pospuesto sus disculpas por el comportamiento de Tom, sonaban huecas dada su propia complicidad en permitir el rechazo de él hacia su hijo. La reacción de Tom al ver a Michael fue una compleja mezcla de conmoción y algo parecido al pánico. El hombre que podía enfrentarse a osos embestidores y a inviernos brutales, aparentemente aterrorizado por la conversación con su propio hijo, su valor en la naturaleza, fallando cuando se enfrentaba a la responsabilidad emocional que había pasado 3 décadas evitando. Se quedó en la puerta de su taller negándose a entrar en la cabaña donde Michael esperaba. Su lenguaje corporal sugería que podría huir al bosque circundante para evitar la confrontación que el descubrimiento de las cartas por Nancy había hecho inevitable. Su respuesta de lucha o huida, claramente favoreciendo la huida a pesar de lo absurdo de un hombre de 70 años huyendo de su hijo de mediana edad. Nancy le habló bruscamente. Su tono llevaba una autoridad que sorprendió a Michael dado lo que había entendido sobre la personalidad dominante de su padre y la dinámica tradicional de género en su matrimonio. Sus palabras atravesaron el pánico de Tom con la fuerza de alguien que había llegado al límite absoluto de la paciencia con la cobardía de su marido y había terminado de permitir que eludiera responsabilidades humanas básicas, reconciliándose con lo que no se puede deshacer. La conversación que siguió fue incómoda y dolorosa, ya que las preguntas preparadas de Michael se encontraron con las respuestas monosilábicas de Tom y su evidente incomodidad con toda la situación. Tom no ofreció disculpas ni explicaciones que satisficieran la necesidad de Michael de entender por qué su padre lo había abandonado y luego había ignorado décadas de intentos de contacto. Dijo que había sido demasiado joven y no apto para la paternidad, que marcharse le había parecido la mejor opción dadas sus limitaciones, que se había convencido a sí mismo de que Michael estaba mejor sin él. Las explicaciones sonaban huecas, dado que Tom había mantenido con éxito un matrimonio con Nancy durante casi 50 años, lo que sugería que su supuesta incapacidad para mantener relaciones era selectiva y no absoluta. Michael preguntó por las cartas, sin abrir, queriendo entender por qué Tom no podía conseguir ni siquiera un mínimo acuse de recibo y una explicación de su deseo de permanecer desconectado. Tom no tenía una respuesta adecuada, admitía que había sido cobarde al respecto, pero no ofrecía ninguna defensa o racionalización que hiciera el silencio menos cruel o incomprensible. Dijo que había pensado en abrir las cartas, pero que hacerlo habría requerido decidir si responder y qué decir. Complicaciones que había evitado simplemente dejando las cartas sin abrir donde no pudieran exigirle nada. Los nietos se convirtieron en el centro de la conversación cuando Michael mencionó que había llevado a sus hijas a Montana con la esperanza de que conocieran a su abuelo, a pesar de las décadas de ausencia de Tom en la vida de Michael. La reacción de Tom fue de resistencia más que de bienvenida. Argumentó que establecer una relación con unos nietos a los que nunca había conocido sería injusto para ellos dada su edad y su continua inadaptación al vínculo familiar. Michael argumentó que sus hijas merecían la oportunidad de conocer a su abuelo biológico independientemente del nivel de comodidad de Tom, y que Tom no podía decidir unilateralmente excluirse de una familia que quería incluirlo a pesar de sus fracasos pasados. La intervención de Nancy resultó decisiva. Su insistencia en que Tom al menos conociera a sus nietos, anulando su resistencia por pura fuerza de voluntad, sugería que décadas de frustración acumulada por su evasión emocional estaban finalmente exigiendo expresión. El encuentro fue breve e incómodo. Tom estaba claramente fuera de su alcance con unas adolescentes cuya existencia representaba tanto su legado genético como la prueba de que Michael había llegado con éxito a la edad adulta estable a pesar de la ausencia de su padre biológico. Las chicas se mostraron educadas, pero cautelosas, pues su padre las había preparado para la posibilidad de que su abuelo no fuera cálido ni acogedor, pero que merecían cortesía a pesar de todo. La cuestión del contacto continuado seguía sin resolverse cuando la visita de Michael terminó tras 2 dolorosos días de intentos de conexión que no produjeron mucho más que la confirmación de que Tom estaba tan limitado emocionalmente como 30 años de silencio habían sugerido. Michael se marchó de Montana sin promesas de comunicación futura. Aún así, con un cierto cierre sobre por qué su padre había desaparecido no por nada que Michael hubiera hecho o dejado de ser, sino porque Tom era psicológicamente incapaz de mantener relaciones familiares que requerían vulnerabilidad emocional,
o la aceptación de una responsabilidad que nunca había querido. La aparición de Tom en Mountain Men después del enfrentamiento tuvo un peso diferente para los espectadores que se enteraron a través de la inevitable cobertura de los medios del hijo que había abandonado y de las décadas de cartas sin abrir que representaban la persistencia de Michael. Algunos fans defendieron a Tom como un producto de una época diferente en la que no se esperaba que los hombres estuvieran emocionalmente disponibles y en la que abandonar a los hijos era más común y estaba menos estigmatizado de lo que la sociedad contemporánea considera aceptable. Otros argumentaron que su autenticidad en la naturaleza se vio socavada al descubrir que había huido no solo de la civilización, sino de responsabilidades humanas básicas que trascendían momentos culturales o limitaciones personales. La relación de Nancy con Tom se vio permanentemente alterada por la situación de Michael, su descubrimiento de las cartas sin abrir y la continua resistencia de Tom a una reconciliación significativa, revelando limitaciones en su carácter que décadas de competencia en la naturaleza habían ocultado. Ella permaneció con él, pero con un respeto reducido y una mayor conciencia de que el hombre con el que se había casado era capaz de una profunda cobardía emocional, a pesar de su valentía física y sus habilidades de supervivencia. El reconocimiento cambió su dinámica de forma sutil. Nancy estaba menos dispuesta a complacer las preferencias de Tom cuando entraban en conflicto con su sentido de la acción correcta. Michael regresó a Illinois sin la relación padre-hijo que había esperado, pero con la comprensión de que el abandono de Tom reflejaba los fracasos de Tom más que la inadecuación de Michael. Mantuvo un contacto esporádico con Nancy, que le proporcionó información actualizada sobre la salud de Tom y expresó su pesar por su complicidad pasiva en las décadas de evasión de Tom. La relación entre Michael y Nancy se convirtió en algo que ninguno de los dos había previsto. Una conexión entre hijo y madrastra que compartían la comprensión de las limitaciones de Tom y la decepción de que no pudiera superarlas, incluso cuando se enfrentaba directamente al daño que causaban. La doble vida de Tom, montañero de éxito en público y padre fracasado en privado, se convirtió en parte de su legado, lo quisiera él o no. Sus habilidades en la naturaleza siguieron siendo impresionantes y sus conocimientos tradicionales valiosos, pero los espectadores y la gente que conocía su historia nunca pudieron separar del todo su competencia en la montaña de sus fracasos domésticos. Algunas heridas no pudieron curarse con intentos de reconciliación que llegaron 30 años demasiado tarde. Algunos abandonos dejaban cicatrices permanentes, a pesar de las explicaciones o de los limitados esfuerzos por enmendarlos. Tom descubrió que se podía escapar al desierto más remoto y construir una identidad. Aún así, el pasado acababa por encontrarte de todos modos, y te exigía una rendición de cuentas que toda la habilidad para trabajar el cuero y los conocimientos de supervivencia invernal no podían evitar para siempre.